Hola, soy Paola Andrea Gutiérrez, ingeniera de sistemas, magíster en ingeniería de software y sistemas informáticos. Vengo a acompañarlos en el área de comunicación de datos, en donde nuestro interés principal es poder trabajar en la comunicación acerca como una actividad, la cual puede ser fundamental dentro de las organizaciones de manera que podamos de alguna manera intercambiar información de un lugar a otro, que podamos dentro de la comunicación poder tener algunos elementos que me permitan emitir información por medio de un emisor, eh, el cual será el encargado de emitir el mensaje correctamente. También deberíamos hacer uso de algún medio de transmisión que me permita verificar cuáles son los medios guiados y no guiados. Verificar también por medio del receptor quién recibe el mensaje y cómo va a ser este interpretado. También el éxito de la transmisión debe garantizar la entrega confiable de los mensajes. Es por ello que uno de los propósitos principales dentro de la organización es emplear canales seguros y eficientes para el desarrollo e intercambio de la información, la cual va a ser de suma importancia. Por eso, como profesionales debemos conocer no solamente los sistemas a nivel de conceptos de comunicación de datos, sino también los tipos y medios de transmisión con los cuales podemos verificar y garantizar de alguna manera que la información que se entrega sea verídica, empleando configuraciones óptimas, mediando algunos modelos de referencia de diseño de redes y también verificando que el cableado dentro de la comunicación sea lo más pertinente posible dentro de su topología o tipo de red. Nuestro objetivo principal dentro del diseño de curso es permitir un diseño y una implementación de redes de comunicación de datos a nivel de reconocimiento de redes de transmisión de datos óptimos para el intercambio de la información. Por lo tanto, es importante emplear aquellos estándares internacionales para la instalación y configuración de redes que permitan ajustarse a las necesidades de las organizaciones. Sin duda alguna, sin duda alguna, nuestro objetivo principal al nivel de específico es conocer el funcionamiento básico de la comunicación de datos. Segundo, realizar actividades acordes a la configuración de los diferentes dispositivos. Y tercero, identificar aquellas causas que pueden llegar a afectar el proceso de transmisión que pueda ser correcto dentro del medio y los modos de transición. Por lo tanto, las competencias que queremos desarrollar en este curso es efectivamente desarrollar unas iniciativas para la implementación de mejoras e innovaciones de sus modelos de negocio con una orientación de apoyo y el debido cumplimiento de los objetivos estratégicos que nos permitan desarrollar algunas capacidades para difundir e implementar algunas soluciones integrales que puedan cubrir las necesidades de los procesos, de los datos, de las aplicaciones y aquellas tecnologías que están en proceso continuo de mejora, así como también poder conocer aquellas adecuaciones y gestión de talento humano las cuales podremos aplicar para su correcto funcionamiento. Es por tanto que vamos a tener 5 unidades que nos van a acompañar. La primera de ellas es la introducción a la comunicación de datos, en donde nos vamos a referir a aquellos conceptos, términos básicos que nos van a permitir viajar en ese mundo de la comunicación de los datos. En la segunda unidad vamos a ver el sistema de transmisión de datos. Vamos a ver en la tercera unidad modelos de referencia para redes. En una cuarta unidad un sistema de cableado. Y en la quinta unidad, la implementación de redes de comunicación de datos. Por lo tanto, en este primer paso vamos a comenzar con la unidad número 1. Entonces, para ello vamos a verificar cuáles son los conceptos básicos de transmisión de los datos, qué técnicas podemos aplicar para esa transmisión, la introducción de la arquitectura de comunicaciones, generalidades de protocolos y servicios, introducción a las redes de computadoras sin duda alguna, las redes según la cobertura, las redes según su modo de transferencia
y según aquellas redes que vienen como conmutación de paquetes. Por lo tanto, definamos la teleinformática como telemática. Es la unión efectivamente de las telecomunicaciones más la información de manera automática. Por lo tanto, podríamos decir que todo lo que nosotros en la actualidad estamos viviendo es la comunicación telemática. ¿Por qué? Porque efectivamente necesitamos precisamente difundir muy bien la información, pero para poderla difundir necesitamos de algunas cosas o elementos que me permitan llevarla de la mejor manera. Por lo tanto, existe esa comunicación que me permite de alguna manera automáticamente difundirla de manera clara, concisa y precisa. Un modelo simple, un sistema de comunicación lo podemos dar de esta manera. Existe un sistema de comunicación, por lo tanto debe existir una fuente de información. Esa fuente de información es aquella que puede llegar a ser transmitida por medio de un sistema de transmisión, que viene siendo un canal. Ese canal debe ser, es lo más aconsejable, debe ser confiable, seguro, que me permita realmente dentro de ese viaje, de ese canal, que la información no se me vaya a perder. ¿Para qué? Para que le llegue al receptor. El receptor es el encargado de recibir esa información de manera concisa y llevarlo al destino propicio que lo requerimos. Entonces, lo primero que nosotros hacemos dentro de un ejemplo de alguna información que nos llega es verificar primero la fuente de información, qué tan verídica es, ¿cierto? A veces nosotros no hacemos eso, cometemos el error de simplemente seguir difundiendo la misma información que recibimos. Mucho nos pasa de pronto en redes sociales. Nosotros vemos cierta información en Facebook, ejemplo, y simplemente compartimos, ¿sí? Algo que de pronto nosotros no detectamos con mayor facilidad es de dónde viene o de dónde proviene esa información que efectivamente pueda ser confiable, ¿sí? Por lo tanto, simplemente nos remitimos esa enviarla de una al canal. El canal como tal es el medio que me permite compartirlo. En este medio, pues estamos hablando de la web y el servicio de Internet es bastante amplio en ese sentido. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que tenemos unos amigos los cuales pueden ver mi publicación, pero ojo, hay otros al respaldo que podrían llegar a ver también esa comunicación, los amigos de mis amigos. Este es el canal de comunicación que permite que sea una puerta abierta a cualquier tipo de receptor, no solamente mis amigos, sino los amigos de mis amigos. ¿A dónde llega esa información? ¿A dónde termina esa información? Bueno, lo que pasa es que cuando estamos trabajando en redes sociales, las redes sociales pueden llegar a ser muy abiertas en el sentido en que yo puedo hacer manipulación de esa información. Y la mala manipulación podría llegar a ser a publicar una imagen, ¿cierto? Propia y que esa imagen después le llegue a otro receptor que no es tan bueno y la modifique. Eso puede llegar a suceder porque efectivamente en una red social, en ese canal de comunicación que se maneja, pues simplemente pueden editar la información de la manera en que ellos lo quieran. Sin embargo, en el sistema de comunicaciones, pues siempre vamos a ver este comportamiento a nivel de fuente de información, la transmisión, el canal, el receptor y a quién le llegará esa distinta información. Ahora, dentro del tipo de fuente versus el tipo de transmisión, existe efectivamente una fuente de información. La fuente de información puede ser un teléfono, ¿cierto? Ese teléfono contiene unas características específicas. Normalmente nosotros podemos tener un teléfono móvil o un teléfono fijo. Sin embargo, dentro del canal de transmisión para su reconocimiento, sabemos que existe una manera de poder detectar esa señal. De hecho, nosotros con nuestra voz estamos emitiendo, em, digamos, una serie de sonidos que no son del todo
lineales. De hecho, yo puedo alzar la voz, bajarla, y cada una de esas cosas me permite a mí poder llevar unos picos y bajos en el sentido de una señal, ¿cierto? Entonces, como su comportamiento va subiendo y bajando constantemente, por lo tanto, esa voz es análoga en el sentido en que su medio de señal puede llegar a darse dentro de un canal de comunicación, pero realmente no estoy determinando la cantidad de altos y bajos que tengo, simplemente llega de la misma manera la información de esa fuente de voz. Sin embargo, dependiendo del dispositivo, en este caso el teléfono, es lo que me permite que efectivamente me llegue la información tal cual la escucho. Si nosotros hablamos de un teléfono móvil, yo también podría colocar una información desde la fuente de información por medio de un WhatsApp. Sin embargo, la información que yo emita, ejemplo, voy a colocar una nota de audio en el teléfono móvil, ¿cierto? Por WhatsApp, el canal de transmisión de WhatsApp me va a permitir llevar mi mismo tono de voz de tal manera que yo escuche los altos y bajos de la misma manera. Ahora, WhatsApp tiene una serie de procesos en los cuales yo puedo acelerar el mensaje de tal manera que mi voz se pueda llegar a dar más rápido, ¿cierto? Por velocidad, pero sigue siendo el mismo canal y sigue siendo el dispositivo. La transmisión de ese canal por WhatsApp es lo que me permite realmente que llegue la información de tal modo. Ahora miremos el otro contexto. En la fuente de información tenemos nuestra voz análoga, efectivamente, pero viene un proceso de codec, es decir, hay una codificación de mi mensaje. Por lo tanto, dentro de esa codificación, trata de estandarizar la voz de una misma manera. Ejemplo, cuando utilizamos el medio de transporte como Transmilenio, la manera en que nosotros escuchamos que la voz virtual que nos está hablando es muy paralela. Es decir, siempre vamos a escuchar como la misma tonalidad dentro de lo que nos va anunciando. ¿Por qué? Porque la voz ya ha sido codificada, ya no tiene la misma entonación que yo le puedo dar de acuerdo a sus altos y bajos. Simplemente él se cierra en la codificación para que efectivamente sea transmitida la información de una manera clara, concisa, pero de pronto no le podemos dar ese sentido de altos y bajos. Por otra parte, puede existir una comunicación de acuerdo a un diferente em, canal por medio físico, que es el módem. El módem es lo que normalmente nosotros tenemos mm, en un ADSL que le llamamos nosotros, o un cliente abonado en servicio, que es lo que nos da el proveedor de servicio de Internet, el ISP. El proveedor de servicio de Internet, él nos da la fuente de información, claro que sí, nosotros estamos hablando y el modem recibe esa información. Por lo tanto, él lo que hace es codificarla y transmite por medio de ese canal, pero efectivamente lo que estamos recibiendo es una información ya con unos datos codificados por medio de ese modem. Cuando nosotros ya estamos trabajando sobre un transceptor, el transceptor lo que hace es verificar que la misma fuente de información sea comparada por el canal para que efectivamente salga de la misma manera. Este comportamiento de este tipo de señales conduce a que estamos hablando de señales análogas a digitales. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Que efectivamente la fuente de información a nivel de entrada, proceso y salida, como nosotros lo hablamos en la ingeniería, esa entrada va a ser dentro del canal de comunicación, el medio, puede ser llegar a darme la información de diferente modo. Es decir, tengo la información, pero en el canal puede llegar a darse en velocidades cambiantes. Si yo la transformo de análoga a digital, pues va a ser mucho más rápida la digital. De pronto no va a ser tan amigable, pero va a ser mucho más rápida. Recordemos que hay algo en lo cual nosotros dentro de la carrera
discutimos mucho y es los tiempos. Los tiempos son valerosos y los tiempos se deben respetar de acuerdo a la intensidad de nuestro proceso, de nuestro servicio. Por lo tanto, una de las cosas que más nos aqueja a nosotros es que nosotros podamos tener esa viabilidad dentro del proceso y que tengamos esa apropiación del conocimiento de acuerdo a unas bases fundamentales dentro del servicio de la red. Por lo tanto, digamos que todos los principios de comunicación a nivel de datos rigen en que nosotros podemos llegar a tener medios distintos como fuentes, ¿cierto? Pero que efectivamente se cumpla el objetivo. Ya los proveedores de servicios saben que a nosotros nos sirve mucho más mantener un medio, ¿cierto? En el cual me permita mucho más rápido y más entendible la información, claro. Y los proveedores de servicio lo saben hacer muy bien. De hecho, para nosotros poder decir que existe una comunicación, deberíamos tener presente lo siguiente. La comunicación existe desde que nosotros conocemos los principios básicos, es decir, se trata de un proceso que se efectúa de acuerdo a la transmisión de un mensaje, pero en ese mensaje puede haber un intercambio de información. El intercambio puede ser dado de ideas de un emisor o de un receptor a través de su canal, ¿sí? ¿Y cómo lo podemos hacer? Por el diferente tipo de equipo que lo estamos viendo en este momento, a nivel del teléfono, a nivel de la transición que puede llegar a darse frente al proceso de gestión de desarrollo por un codificador, un módem o un transceptor. Sin embargo, dentro de los procesos de comunicación también debemos tener presente que todo esto se puede dar de acuerdo a diferentes factores, es decir, que pueda yo codificar o emplear de acuerdo a un contexto del receptor, que se pueda llegar a profundizar de manera entretenida o veraz. Por ejemplo, el hecho de que yo esté aquí transmitiendo por medio de un video, podré hacerlo de una manera visible y de pronto de una manera más rápida, ¿sí? Por lo tanto, la comunicación es vital en nuestra vida para poder generar una serie de supervivencia entre nosotros. Fíjense que dentro de del área en que nosotros estamos es donde más cerramos en medio de la comunicación, porque nosotros tenemos un montón de tecnología a nuestra mano y a pesar de que tenemos al lado el compañero, ¿cierto? Pero me da como pereza hablarle, ¿cierto? Entonces utilizamos medios de redes sociales como WhatsApp para preguntar algo. Es curioso, pero nos hemos acostumbrado a vivir de esa manera. Teniendo en cuenta lo siguiente, hay unos principios de la comunicación que nosotros podríamos llegar a mantener dentro del proceso para poder llevar una comunicación fluida. La primera es que la comunicación debe tener una, una eficiencia y esa eficiencia se logra cuando logramos transmitir un mensaje como marca efectiva, llegando a un número de receptores indeterminado. Lo que sí puede llegar a traducir que podemos tener un modo correcto de beneficios, es decir, que podamos comunicar efectivamente, mantener un lenguaje no formal, pero adecuado dentro de lo verbal, que podamos transmitir un mensaje de manera correcta, siendo responsable de lo que es el emisor y el receptor, es decir, la fuente inicial. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que debemos saber escuchar lo que nos están remitiendo, colocar un canal adecuado para poder transmitir ese mensaje, adaptar un lenguaje de acuerdo al público selecto para dirigirnos de una manera clara, de pronto evitar un poco tecnicismo que puede ser innecesario. Claro, acá en nuestra clase sí tenemos sí o sí que utilizar la parte técnica para saber de qué estamos haciendo referencia. Ser claros dentro del proceso del mensaje, es decir, que lo que yo emita se pueda lograr entender. La comunicación dentro del proceso también rige que nosotros podamos generar marketing, que podamos generar unos principios de comunicación a nivel de un lenguaje apropiado.
Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de marketing, recordemos que la comunicación en la cual nosotros podemos emitir una información a nivel de posicionamiento, por ejemplo, de verificar algunos resultados a nivel social, a nivel de comportamiento, validar de pronto una serie de retenciones para que el cliente no se nos vaya de acuerdo a lo que requiere la organización. Pero como principio fundamental de la comunicación, se lleva a cabo desde la regla o la ley, en lo cual es necesario e inamovible que no se pueda cambiar si se quiere que se desarrolle como tal ese elemento que está regido a normas. Es decir, el principio de la comunicación se trata de una norma que debe seguirse para poderse establecer dentro de un lugar específico. Es decir, la comunicación es una regla que debe cumplirse o darse sí o sí. La comunicación verbal, como nosotros lo podemos llamar, puede emplear un lenguaje sencillo, pero sin embargo es entendible que depende del público. Yo me debo apropiar de un lenguaje distinto para poder hacer entender mi idea, sin dejar a un lado que el lenguaje debe ser claro. Es decir, nosotros utilizamos cosas técnicas en nuestra clase, pero esas cosas técnicas nos van a llevar a párrafos o frases breves que me ayuden a tener lectura y comprensión del receptor. Ser breve, es decir, debemos ir cuestionando lo que vamos diciendo, de alguna manera, tener una manera de disolver los temas por los cuales me permita cuestionarme, pero sin perder el hilo del tema principal. Puede ser también un receptor con cortesía, es decir, que tenga una mayor predisposición para recibir los mensajes. Hay una manera mm, diferente de entender que la comunicación puede ser tan importante para su desarrollo a nivel de lo social. Nosotros de nuestra carrera podemos decir que somos muy antisociales, somos muy de computador y yo, no más, pero es algo que nosotros debemos cambiar y que efectivamente dentro del proceso práctico, profesional, debemos distinguir cuáles son los medios de contenido y relación que nosotros podamos llegar a tener a cabo dentro de un proceso real con otro ser humano y que me permita emitir la información pertinente. Para eso también dentro de la comunicación verbal debemos emplear una serie de vocablos o palabras o comunicación no verbal que pueden ser utilizadas por medio de signos, gestos, posturas que efectivamente me permiten llevar una corporación abierta de lo que yo quiero emitir como mensaje. Ser constantes dentro del proceso de origen para saber el tema eventual o relativo. También necesitamos saber qué es lo necesario de comunicar y cuánto tiempo nos va a costar eso, manejar los complementos necesarios y las equivalencias dentro del servicio de la red. Sin embargo, sabemos que hay tres elementos principales que ya lo he mencionado. El emisor, que es el encargado de difundir el mensaje y establecer el código verbal, no verbal o ambas formas que me puedan emitir el mensaje. Segundo, el canal como medio, el cual me permite enviar el mensaje. Y el receptor que debe recibir el mensaje y quien marcará dentro del contexto la situación y que me permita entender que realmente puedo entender el mensaje emitido. Es por eso que es tan importante dentro del proceso de generación de nuestra comunicación que cuando nosotros tenemos estas tres fases que nosotros le podríamos decirle emisor, canal y receptor, pues efectivamente podamos tener en cuenta que cada uno cumple una tarea y que tengo la corresponsabilidad de llevarla de la manera más pertinente y ágil dentro del proceso, pero sobre todo muy, muy clara, que si yo lo envío, pues que no me dejen en visto y que realmente yo pueda corroborar que el mensaje fue recibido. Ejemplo, WhatsApp no hace mucho implementó una manera de poder verificar si la persona recibió el mensaje. Entonces, si la persona verifica, chulito, ¿cierto? Es decir, le llegó el mensaje. Si hay doble chulito, es que efectivamente fue
enviado y recibido. Pero si hay doble chulito con color, quiere decir que el mensaje fue recibido, ¿cierto? Y fue leído y pues de pronto si no nos han contestado es porque lo vieron, lo leyeron, pero no nos dieron información. ¿Listo? Esa es una manera de poderlo verificar. ¿Cuáles son las funciones a nivel de la comunicación por modelos físicos? Es decir, dentro de la función a realizar existe realmente una interfaz, una manera de poder sincronizar los mensajes que me puedan decir si el mensaje fue enviado o el mensaje se está yendo, como cuando hacemos una transacción bancaria. En la transacción, él nos va comunicando en línea, sí, efectivamente usted está realizando el pago, nos estamos contactando con el banco, verifique si este es el banco contesta, pero todo el tiempo nos está emitiendo una información en la cual nosotros podamos llegar a asumir una serie de decisiones dentro del proceso. La detención en la correlación de ese mensaje me permite, en una, verificar si hay algún tipo de error dentro de la comunicación, el control de flujo y todo lo que él puede llegar a tener dentro de, de esa información. Fíjense en que aquí en el modelo de una terminal de datos estamos verificando que efectivamente hay un equipo terminal, ¿cierto? De circuito de datos, el cual es el encargado de verificar que realmente se pueda llegar a emitir. Todos estos equipos a nivel de ETD y de TE son modelos en los cuales nosotros podemos verificar que como fuente equipo terminal de datos, el equipo terminal de datos debe contar con algo físico que me permita identificarlo con un número o una identificación única para yo poder saber que él es el que me está emitiendo la información. Sin embargo, también existe la otra parte que es el equipo terminal de circuito de datos. Este terminal de circuito de datos lo que hace es adaptar la señal de acuerdo al medio que lo recibe y al medio como canal. Por lo tanto, él va a verificar dentro de ese proceso cómo lo estamos recibiendo, con qué tipo de equipo físico lo estamos recibiendo y el canal es el encargado de validar esa información para que efectivamente yo lo pueda traducir de tal manera que el equipo terminal de circuito de datos sea capaz de poder identificar cómo se recibió esa señal. El equipo terminal de datos envía, el canal verifica y el equipo terminal de circuito de datos valida que realmente se dé ese comportamiento. Fíjense que aquí estamos viendo en paralelo un computador que puede ser bien escritorio, puede ser portátil, ¿cierto? Pero al lado de él existe como tal un equipo que puede llegar a codificar, porque ese es el chiste realmente dentro del proceso de redes, que yo pueda llegar a traducir la comunicación y que lo pueda transformar de acuerdo al dato que yo necesito que se reciba y necesito que envíe por ese canal para que lo emita de manera pertinente. Claro, dentro de la transmisión de los datos puede existir alguna serie de situaciones en las cuales yo tenga que tomar decisiones. Por lo tanto, pueden haber una serie de perturbaciones en la señal. La perturbación en la transmisión puede darse de acuerdo a una atenuación o una distorsión. Nos ha pasado muchas veces y por WhatsApp nos sucede que cuando ponemos un mensajito, cuando va a recibir la persona el mensaje, suena mal, no suena de la manera pertinente. ¿Pero por qué ocurre ello? Porque la atenuación es una pérdida de energía de la señal con una distancia, ¿sí? Probablemente la persona cuando envió el mensaje no se encontraba en un punto de señal adecuado para que emitiera la información de la manera precisa o correcta. Por lo tanto, el alcance de esa señal no dio la suficiente longitud que requeríamos para que se expresara de manera concisa la cantidad de decibeles que nosotros necesitábamos por longitud. O sea, por eso se presenta la atenuación. Entonces podemos deducir que la atenuación es mayor con la frecuencia.
¿sí? Por ejemplo, si nosotros estamos cerca del receptor o quien nos ayuda a transformar esa señal, pues va a ser mucho más rápida la unidad de longitud que nosotros podamos llegar a utilizar para que la frecuencia se maneje de manera apropiada. Pero si estamos muy lejos dentro de ese proceso eh, que nos ayuda a traducirlo, pues de esa manera se va a emitir el mensaje de una manera distorsionada. Dentro del proceso de la atenuación también, pues contamos, es con mayor frecuencia, ¿no? La señal de entrada, pues puede llegar a tener una amplitud. Si se dan cuenta en la primera fase de la entrada, estamos viendo una señal análoga que ingresa por una serie de cables y los cables lo que hace es recibirlos para poderlos transmutar y llevar una señal adecuada. Pero ¿qué pasa? Si se dan cuenta, la alteración de la señal fue tan alta que de una cresta a otra, es decir, de lo que estamos hablando de amplitud de una señal conforme a lo más alto y lo más bajo, pues cambió bastante notorio, ¿no? Se redujo mucho más. Por lo tanto, ahí es cuando presentamos esa atenuación. La distorsión surge de acuerdo a el tiempo, es decir, el tiempo en el que se propague la señal omite de pronto aquellos factores que pueden llegar a darse con mayor frecuencia dentro de la señal. Es decir, si yo estoy hablando de tiempos, podría ocurrir misma idea que no tenga señales. Cuando uno dice, no, es que no me funciona la señal porque no te alcanzo a escuchar. Me estás hablando, pero no te escucho. Claro, la distancia de esa persona es muy distinta a la que nosotros tenemos frente a una torre que me está transmitiendo a mí o me está sirviendo como señal receptora o emisora. Pero realmente dentro de los componentes de la frecuencia sí debemos contar con qué, con la velocidad de la transmisión, es decir, que tenga los canales pertinentes para emitir esa información. Y lo otro, si la señal digital aumenta, la tasa de bits, es decir, de ceros y unos que yo emita, van a ser más erróneos. ¿Por qué? Porque la velocidad con la cual estoy utilizando los componentes no dan la frecuencia de señal que requiero. Por lo tanto, aquí pasa en este sentido que mientras yo estoy hablando de una señal digital por entrada, si se dan cuenta, es cuadrada, ¿cierto? Cuando vemos esa señal cuadrada o lineal, ¿cierto? Diferente a la análoga de picos y bajos, aquí estamos diciendo que la señal trata de manejar esas velocidades de transmisión mucho más rápidas. Es decir, que lo que yo vaya a emitir maneje unos tiempos acordes, pero realmente lo que va a recibir dentro de la información es unos picos de voltaje eh, muy atenuantes, ¿sí? Muy dispersos. Y cuando eso sucede, pues existe indudablemente una dis, eh, disonancia o lo que nosotros conocemos como una distorsión de la señal, efectivamente por esa longitud a nivel de velocidad en tiempos que no es la misma a la emitida. Luego verificamos que existe de pronto dentro de las perturbaciones de la transmisión el ruido. El ruido puede ser cualquier señal no deseada que de pronto interviene entre el emisor y el receptor. Cuando hablamos de ruido existen varios factores. Uno de ellos es la importancia del sistema de comunicación, lo que estamos utilizando como medio físico para que realmente se pueda enviar el mensaje de manera precisa. Otro de los factores es la calidad. La calidad la medimos según la señal de ruido, es decir, la señal de entrada sin ruido, ¿cierto? Y la señal de salida sin ruido o con ruido. Por lo tanto, se define por medio de
esa potencia de la señal que se transmite y la potencia del ruido con la que corrompe en esos procesos. Ahí le hablamos de decibeles. Los decibeles es la potencia a nivel de entrada y la potencia a nivel del canal de comunicación y cómo se está recibiendo en, en esos decibeles. El concepto de ancho de banda depende mucho de la señal de rango de frecuencias a nivel de lo que se puede contener en ella. El ancho de banda normalmente lo escuchamos cuando vamos a adquirir un servicio de Internet y validamos cuánto me va a propagar o me va a dar el proveedor de servicio de Internet en descarga y en subida de archivos. Ahí es donde hacemos un nivel de comparación de ancho de banda. Normalmente lo conocemos como, como la frecuencia permitida del canal de comunicación sin pérdida significativa de la energía o atenuación. Por lo tanto, el proveedor de servicio de Internet siempre nos va a garantizar un 70 y un 50% del servicio cuando estamos en línea hogares. Cuando estamos en proveedores de servicio de Internet ya con corporativa, ellos garantizan el 100 en su medida 100% de subida, 100% de bajada, ¿sí? Es decir, que poco y nada habrá de pérdida de señal. La señal de voz es un dominio dentro del tiempo, por lo tanto, la amplitud a la que yo les refería depende mucho del tiempo de transmisión. La señal de voz es el dominio de la frecuencia, es decir, tenemos una amplitud, ¿cierto? Pero que también tiene que ver con esa frecuencia, a la, puede ser a la cantidad de distancia en la cual yo me encuentre para poder emitir ese mensaje que efectivamente pueda llegar a nuestro receptor. Todos estos tipos de transmisión se pueden dar de acuerdo a la manera en que yo pueda llegar a comunicar algo por medio de la velocidad de los datos. Podemos decir que hay medios físicos y medios no físicos o medios guiados y no guiados. Los modelos de transmisión dependen mucho de la manera en que yo lo constituya a través del emisor y el receptor. Los medios guiados y no guiados son los que podemos distinguir de acuerdo a los medios de transmisión, pero de estas dependen mucho aquellas que puedan llegar a transmitirse de acuerdo a algo que los conduzca a través de ondas, a través de un camino físico. Por ejemplo, podríamos hablar de cable de cobre, cable coaxial, fibra óptica, par trenzado. Pero los medios no guiados son los que me permiten de alguna manera proporcionar un soporte para las ondas que lo transmitan. Por lo tanto, no los están dirigiendo como tal, pero sí tendrán de pronto un aire o un vacío, ¿de acuerdo? La naturaleza como tal dentro del medio de la señal transmite una serie de factores que se pueden determinar de manera característica y la calidad de la transmisión depende mucho del medio, es decir, si es guiado o no guiado. Si es guiado, podemos decir que es propio en el cual determina principalmente las funciones que lo pueden limitar a esa transmisión. Una de esas variantes es la velocidad de la transmisión, el ancho de banda que puede soportar, el espacio entre los repetidores o algún medio físico que esté dentro del canal. Es decir, puede ser un router, un modem, un hub. Entonces, todos estos podrán llegar a interrumpir de alguna manera eh, el proceso de envío. Sin embargo, al utilizar los medios no guiados, podemos ser más determinantes dentro del espectro, la frecuencia de la señal que se produce por la antena o por el propio medio de transmisión. Por lo tanto, vamos a manejar diferentes tipos de velocidades de acuerdo a los medios guiados. Por ejemplo, si estamos hablando de par trenzado, que es lo que normalmente nosotros utilizamos en,
en casa para poder tener un servicio de Internet. Este consiste en alambres de cobre, que son aislados. Estos aislados dependen mucho de 1 milímetro de espesor cada cable. Cada uno de esos alambres se pueden llegar a dar o entrelazar de forma helicoidal, es decir, como cruzados, en donde podemos ver que están trenzados para poder reducir interferencia eléctrica con respecto a los pares de transmisión análoga y digital. Y su ancho de banda depende del calibre del cable, o sea, el gruesor que tenga, específicamente de la distancia que recorre. O sea, entre más distancia, más ancho debe ser el cable. Y no solamente dentro de la conducción de los datos, sino que también dentro de la conducción de energía eléctrica nos sucede. Por eso es que nosotros tenemos eh, eh, f- mm, primera fase, ¿cierto? Que la monofásica, bifásica, trifásica, cuatrifásica. Esas son las fases de desarrollo en las cuales se puede llegar a conducir energía, pero entre más fases tenga, mucho más diámetro debe tener ese alambre. Por lo tanto, los pares trenzados pueden ser utilizados para la transmisión análoga y digital, como lo dije hace un momento. Depende mucho del gruesor y depende mucho del adecuado comportamiento. Estas tienen unas características que son de bajo coste. Los pares trenzados se utilizan ampliamente y es probable que permanezca por muchos años. El cable coaxial también hace parte del alambre de cobre. Sin embargo, en este podríamos tener un material aislante. El aislante nos sirve para rodear el hilo conductor cilíndrico que frecuentemente se presenta como una mallita de par trenzado. Esa mallita es una parte cubierta que tiene por cada capa a nivel plástica y que permite protegerla. La construcción de este cable coaxial es una buena combinación dentro del ancho de banda porque presenta una excelente inmunidad del ruido que se puede generar. El ancho de banda también puede obtener una longitud de cable determinado y que este puede llegar a tener 1 kilómetro, por ejemplo, dentro de lo más factible de las velocidades de 10 megabits por segundo. Y que cada cable de longitud menor puede llegar a obtener velocidades distintas bajo los cables coaxiales que ampliamente dentro de la red local, ¿cierto? Se puede llegar a tener, pero las transmisiones largas también pueden tener un sistema telefónico añadido, que es el ADSL o los abonados en servicio que les comentaba hace un momento. La fibra óptica tiene que ver ya con todas esas conexiones que podemos llegar a generar concentradas. Es decir, dentro de la masa interna o dentro del núcleo existen unas o más hembras o fibras hechas por cristal o plástico. Cada una de ellas llevan un revestimiento de cristal o un plástico con propiedades óptimas que permiten diferentes alas de este núcleo, pero sin llevarlo más allá, hay una capa exterior en la que se reduce una o más fibras que debe ser un material opaco y muy resistente. Un sistema de transmisión con fibra está formado por una fuente luminosa, eh, otras veces muy monocromática, generalmente de un láser. Esta fibra se encarga de transmitir una señal luminosa, pero sobre todo que permita reconstruir la señal eléctrica. O sea, estamos hablando de que no solamente pasan datos, ¿cierto? Que los datos pueden llegar a ser energía, ¿cierto? Y que se pueden transformar a sonido. Los radioenlace, ¿cierto? Son aquellos que se pueden llevar desde 55 a 550 megahertz por segundo. Es decir, que son también eh, omnidireccionales, pero tienen
de alguna manera transparencia entre ellas dentro del alcance de cómo poder concatenar a diferentes kilómetros y a diferentes tipos de velocidades que permitan ordenar como tal su amplitud, pero se relaciona también con todos esos em, equipos de comunicación que tienen que ver con lo militar, por televisión o por aquellos que vienen manejados por los aviones. Las ondas microondas o lo que nosotros conocemos como medios de transmisión microondas son aquellas que bueno, que por tanto son terrestres, efectivamente, pero que también su frecuencia está entre 1 a 10 GHz. Las microondas son muy direccionales y se pueden emplear en diferentes situaciones que puedan existir una línea visual, entre lo cual sea visible el emisor y el receptor. Los enlaces del microondas pueden llevar velocidades de transmisión de 10 megabits por segundo. Por lo tanto, tengamos en cuenta que el ancho de banda depende del concepto que nosotros le vamos a dar de acuerdo a el medio de transmisión que podamos tener en él. La capacidad del canal de transmisión se llama capacidad de canal a la velocidad de transmisión máxima, bits por segundo, a la que se puede transmitir esos datos. Estos son dos aproximaciones para poder calcular un canal. Tenemos el teorema de Nikic que va de acuerdo a esas aproximaciones y el teorema de Shannon que lo vamos a ver a continuación. El teorema de Nikic consiste en establecer una velocidad máxima de transmisión que me va a permitir generar un canal limpio sin ruido. Por lo tanto, el ancho de banda es en gigahertz, en hertz, perdón. Es decir, que podríamos llegar a tener una velocidad por megabits por segundo, un ancho de banda en hertz y unos niveles de señal que dependerán mucho de las consecuencias a nivel de la limitación de la velocidad de los datos, que pueden llegar a darse precisamente porque no tengo la longitud precisa dentro del canal para que pueda ser remitida. La otra son señales binarias. En un canal de ancho de banda tengo que contar con velocidades de transmisión que se pueden llegar a dar por eh, o conseguir por dos bits de acuerdo al manejo de su velocidad. La capacidad del canal de ruido depende mucho de acuerdo a la velocidad máxima de transmisión según los bits por segundo que yo le pueda colocar al canal con ruido. Por lo tanto, en el teorema de Shannon, lo que buscamos es una mayor ancho de banda manejada bajo la velocidad de transmisión, que tendrá la capacidad de aumentar la potencia de la señal y disminuir el ruido. Por lo tanto, tenemos aquí que contamos con la potencia de la señal por vatios, que contamos con un ancho de banda en hertz y que contamos con la potencia de ese ruido. Las técnicas de transmisión de datos terminan hablándose precisamente de todo aquello que es serial y paralelo, lo que es síncrono y asíncrono, aquellas topologías que pueden llegar a darse de acuerdo a a esos tipos de red y las velocidades por tiempo de transmisión y propagación. Claro, en efecto, cuando nosotros estamos hablando de las redes de difusión como señal, podemos entender que existen diferentes tipos de objetivo del servicio de redes. Entonces, por lo tanto, si nosotros estamos hablando de un servicio de red que me permita comunicar, pues debe existir un medio físico, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de red informática y sus componentes, estamos hablando de dispositivos interconectados que permiten por medio de un medio físico o inalámbrico, es decir, un medio guiado o no guiado, cumplir una finalidad de
compartir unos recursos a nivel de la conexión de Internet o de intercambiar información. Para ello, existen unos dispositivos que me puedan llegar a entender o a interpretar esa información. La compuesta de estos dispositivos pueden ser alternadas de acuerdo al emisor o al receptor a lo largo del flujo informático. Esta red consiste en llevar un poderoso sistema de comunicación para que intercambien esos elementos. El servidor, por ejemplo, es una máquina efectivamente que ejecuta un sistema de red que puede ser usado por otras personas, sí, pero que regula y controla el tráfico de acuerdo a los diferentes dispositivos a nivel de funcionamiento. Pero también tenemos dentro del contraste el centro de control responsable que permite preprocesar la información, procesarla para que fluyan dentro de la red. Y para eso necesitamos distinguir varios tipos de dispositivos que se pueden llegar a involucrar en ellos. Entonces, me voy a devolver un momentico acá, donde yo les decía, tenemos un computador, un router y diferentes medios, pero centrémonos en esto. ¿Existen realmente dispositivos de red que me permiten acceder a la información y comunicarnos? Pero esos componentes pueden llegar a darse por medio del módem, que es convertir la señal análoga a digital y viceversa. La tarjeta de red, cada dispositivo, ¿cierto? Que tenga que ver con conectarse un cable de red, debe ser responsable de tomar información de un dispositivo y enviarla al otro de conexión. Un punto de acceso. El dispositivo siempre crea una red, es decir, física o inalámbrica, en la cual me determina a qué región yo debo brindarle ese espacio de comunicación. Los bridge dependen mucho de la manera en que yo los vaya a colocar dentro de una red de área local. Los routers son elementos que funcionan de acuerdo a la manera de distribuir la señal. Por lo tanto, esos routers ayudan a enrutar la señal de una manera mm, más controlada. ¿Por qué? Por el administrador o por el configurador de la red. Los switch son aquellos que envían la información al dispositivo origen apenas se conectan desde su nodo destino. Por lo tanto, todos estos dispositivos de hardware son importantes para manejar una comunicación entre emisor, receptor y en medio del canal se encuentran trabajando ellos. Los dispositivos finales podríamos decir que son equipos de recurso para poder acceder a la información. Entonces ahí tenemos el computador, lo que yo les decía, computador escritorio, una tablet, un Smart TV, un notebook. O sea, todos ellos son dispositivos de usuario final. Bien usuario como receptor o bien usuario como emisor. Los medios de comunicación también permiten una interconexión dentro de los diferentes dispositivos de la red, ya sea físico o inalámbrica, como les anunciaba, pero todo sistema de cableado o guiado debe tener una serie de cables que establecen como tal los enlaces de los dispositivos que tengamos, como la fibra óptica, el cable coaxial o el par trenzado. El sistema inalámbrico o no guiado son aquellos que me permiten utilizar aquellos conductores físicos por los cuales transportan las señales por medio de la radiofrecuencia, ondas infrarrojas o frecuencias de microondas. Pero como bien lo veíamos, es una vía más sensible, por lo que puede sufrir interferencias y distorsiones dentro de la transmisión a raíz de la actividad que puede tener a nivel inalámbrico. Ellos no trabajan solos, ellos necesitan de la parte lógica, por lo tanto, el software son aquellos programas necesarios para que el sistema operativo con el cual yo voy a manejar como dispositivo final comprenda de manera clara las instrucciones que yo le voy a dar a nivel lógico y a nivel de protocolos de funcionamiento como normatividad, para que efectivamente sean guiados de la manera correcta y que los diferentes dispositivos se puedan leer entre ellos. En resumen, podemos concluir que el concepto de red informática es la unión de uno o más ordenadores que me permiten como objetivo compartir información entre los usuarios,
de los diferentes puntos de acceso. ¿Listo? En nuestro siguiente encuentro ya vamos a hablar de cómo trabajan todos estos dispositivos de comunicación, aquellos que me permitan de alguna manera poder comunicarme dentro del medio para que efectivamente existan un dispositivo de red que traduzca o enrute o libere esa señal para que se comporte la comunicación de esa manera. Por lo tanto, vamos a ver unos medios de transmisión en los cuales se necesita saber de aquellas topologías en orden lógico que me permiten comunicarme entre ellas y que finalmente la red de difusión cumpla dentro de una máquina a otra. Cuando estamos haciendo referencia a una máquina a otra, depende de un punto físico a un punto lógico, podría ser, pero que también puede llegar a ser la manera en que el emisor y el receptor pueden llegar a comunicarse, que es una red de punto a punto. Es decir, cuando yo quiero conectar un computador con otro computador, eso es viable, sí, desde que los dos compartan internet y que efectivamente tengan un medio para poderlo, digamos, conectar dentro de las tomas de datos que nosotros le llamamos. Es decir, los dos deben compartir una serie de tarjeta de red para poder identificar como único número y que me permita de alguna manera saber de dónde salió la información y cómo se va a recibir la misma. ¿De acuerdo? Nos vemos en un próximo encuentro con temas pertinentes a nivel de topologías de red, componentes de una red y aquellos componentes, cómo se comportan dentro de la estructura. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión.